Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que, como dice nuestro título, ha vivido para siempre en muchos corazones. Hande y Kerem, un amor que siempre vivió en mi corazón. Si alguna vez han sido fans de las telenovelas turcas o simplemente aman una buena historia de amor, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desempacar todo lo que hizo que la relación entre Hande y Kerem fuera tan inolvidable, tan impactante, que todavía resuena en nosotros mucho después de que las cámaras dejaron de grabar. Vamos a hablar de los inicios, de los momentos que nos robaron el aliento, de los obstáculos que enfrentaron y por supuesto de por qué este amor, aunque sea en la ficción, se sintió tan real y permanente para tantas personas. Así que prepárense para un viaje nostálgico y lleno de emociones. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse. Es gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchísimas historias más para compartir con ustedes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el corazón de esta historia. Vamos a remontarnos al principio, a esos momentos iniciales que sembraron las semillas de este amor épico. Imaginen la escena, dos jóvenes talentosos, con una química que saltaba a la vista desde el primer encuentro. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que pronto se convertirían en sinónimos de romance televisivo para una generación entera. Cuando se conocieron en el set de la serie que los catapultó a la fama internacional, pocos podrían haber imaginado la magnitud del impacto que su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, tendría en el público. Desde las primeras tomas, la chispa estaba allí. Era algo palpable, algo que los espectadores podían sentir a través de la pantalla. No era solo la actuación, era una conexión genuina que se traducía en una química irrefutable. Recuerdo perfectamente la expectativa que rodeaba cada nuevo episodio. Las redes sociales ardían con teorías, con análisis de sus miradas, de sus gestos. Cada momento que compartían en escena era diseccionado por fans devotos que buscaban esa pequeña señal, esa pista que confirmara lo que muchos ya sentían, que entre Hande y Kerem había algo más que compañerismo profesional. Y no es para menos, su trabajo en conjunto era magistral. Lograron crear personajes, Eda y Serkan, que eran complejos, imperfectos y sobre todo, increíblemente humanos. Vimos sus peleas, sus malentendidos, pero sobre todo, vimos cómo se enamoraban. Y ese enamoramiento, esa evolución de la relación, fue retratada con una autenticidad conmovedora. Uno de los aspectos más fascinantes de este amor fue cómo trascendió la pantalla. Al principio eran solo rumores, especulaciones bien intencionadas de los fans que veían su conexión. Pero con el tiempo esas especulaciones se volvieron más y más difíciles de ignorar. Las apariciones juntos, los comentarios sutiles, las fotografías que insinuaban algo más que amistad. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue un evento que sacudió el mundo del entretenimiento. No fue solo una noticia de celebridad, para muchos fue la validación de un sentimiento que habían cultivado a lo largo de meses, incluso años, de verlos juntos. ¿Y qué hizo que su amor fuera tan especial? Creo que se debió a varios factores. Primero, la vulnerabilidad que ambos mostraban. No eran personajes perfectos, tenían sus miedos, sus inseguridades, y ver cómo se apoyaban mutuamente para superar esos obstáculos fue algo muy poderoso. Vimos a Kerem, el empresario aparentemente frío y calculador, derretirse ante la espontaneidad y la calidez de Eda. Y vimos a Eda, con su espíritu libre y a veces impulsivo, encontrar en Serkan un ancla, un apoyo incondicional. Esa dinámica de complementariedad, de cómo sus personalidades se enriquecían mutuamente, fue clave. Además, la forma en que se comunicaban, tanto en la ficción como en la vida real, era notable. Había una honestidad en sus interacciones. No se trataba de diálogos perfectos, sino de conversaciones reales, a veces torpes, a veces llenas de ternura. Y creo que eso resonó profundamente con el público. Nos dimos cuenta de que el amor verdadero no es perfecto, sino que está hecho de pequeños momentos, de comprensión, de perdón y de un deseo genuino de hacer feliz al otro. Hablemos de los momentos icónicos. ¿Quién puede olvidar las escenas de reconciliación? Esos momentos en los que, después de una gran discusión, se miraban a los ojos y el mundo entero se detenía. Las confesiones de amor bajo la lluvia, los gestos románticos inesperados, las sonrisas cómplices que lo decían todo sin necesidad de palabras. Cada uno de esos instantes fue cuidadosamente construido y brillantemente ejecutado por Hande y Kerem.
Crearon un lenguaje propio, un universo compartido que los espectadores ansiaban presenciar cada semana. Y no podemos olvidar el contexto en el que su amor floreció. Estaban en la cima de su popularidad, enfrentando la presión de los medios, de los fans, de las expectativas. Mantener una relación en esas circunstancias no debe haber sido fácil. Y sin embargo lo manejaron con una gracia y una fortaleza admirables. Verlos juntos en eventos públicos compartiendo momentos de su vida personal, incluso a través de sus redes sociales, añadía una capa de autenticidad a su historia. No era solo el amor de personajes en una pantalla, era el amor de dos personas reales que, a pesar de estar bajo los reflectores, encontraban consuelo y felicidad en el otro. Su relación también sirvió como un faro de esperanza para muchos. En un mundo a menudo cínico y complicado, ver a dos personas jóvenes y exitosas construir una relación sólida basada en el respeto, la admiración y el cariño, era inspirador. Demostraron que el amor puede triunfar sobre las adversidades, sobre las diferencias y sobre las presiones externas. Y eso, amigos míos, es un mensaje poderoso. Pero como en toda gran historia, hubo también sus desafíos. Las distancias, las agendas apretadas, las críticas y los rumores. Estos son solo algunos de los obstáculos que Hande y Kerem tuvieron que navegar en su relación. Y la forma en que los enfrentaron juntos, solo fortaleció aún más su vínculo a los ojos del público. Verlos superar juntos esas dificultades solo hizo que su amor se sintiera más resiliente, más duradero. Su historia en el set de la serie fue una colaboración artística que trascendió las expectativas. La química entre ellos no era algo que se pudiera fingir. Era palpable, era electrizante y se manifestaba en cada mirada, en cada roce, en cada diálogo. Los guionistas, por su parte, supieron capitalizar esa energía, creando tramas que permitían explorar la profundidad de sus sentimientos, las complejidades de su relación y, por supuesto, los momentos de pura pasión y ternura que los fans esperaban con ansias. La forma en que Hande y Kerem se comunicaban, incluso en las escenas más intensas, era una clase magistral de actuación. Había una naturalidad en sus interacciones que hacía que el público creyera en cada palabra, en cada emoción. Las escenas de reconciliación, después de conflictos o malentendidos, eran particularmente poderosas. Se podía sentir la tensión, el alivio, la alegría contenida en sus miradas. Y esos momentos, esos abrazos que lo decían todo, se grabaron a fuego en la memoria de los espectadores. Recuerdo la euforia en las redes sociales cuando se filtraban o se compartían fotos de ellos juntos fuera del set. Cada aparición pública, cada evento al que asistían como pareja, se convertía en un acontecimiento. La gente quería verlos juntos, quería ser testigo de su amor. Y ellos, con una admirable transparencia, compartían fragmentos de su vida, permitiendo que los fans se sintieran parte de su historia. La influencia de su relación en la cultura popular turca y global no puede ser subestimada. Se convirtieron en un referente, en una pareja idealizada por muchos. Su amor no solo entretenía, sino que también inspiraba. Inspiraba a creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial, incluso en medio de la fama y las presiones del mundo del espectáculo. Pero como la vida misma, las relaciones también atraviesan sus fases. Y la relación de Hande y Kerem, a pesar de su intensidad y la devoción de sus fans, también tuvo sus altibajos. Las turbulencias inevitables de la vida real, las presiones externas, las diferencias individuales, eventualmente jugaron su papel. Y cuando anunciaron su separación, hubo un sentimiento generalizado de decepción, casi de duelo, entre sus seguidores. Fue la prueba de lo profundo que se habían conectado con esta historia, de lo mucho que habían invertido emocionalmente en su amor. Sin embargo, la belleza de una historia como la de Hande y Kerem es que, a pesar de los finales, el impacto perdura. Ese amor que vivieron, esa conexión que compartieron, no desaparece. Se queda en los recuerdos, en las escenas icónicas de la serie, en las emociones que provocaron en nosotros. Y por eso creo que la frase "un amor que siempre vivió en mi corazón" es tan acertada. Porque para muchos de nosotros, ese amor, esa chispa, esa historia, sigue viva. Sigue inspirando, sigue recordándonos la belleza del romance y la conexión humana. Para resumir, hemos viajado a través de los inicios de la inolvidable relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando la química que los hizo brillar tanto en pantalla como fuera de ella. Hemos recordado los momentos icónicos que nos robaron el aliento, la autenticidad de su amor,
los desafíos que enfrentaron y la profunda conexión que lograron establecer con su audiencia. Su historia demostró que el amor verdadero, aunque no siempre sea fácil, tiene el poder de trascender la ficción y tocar nuestros corazones de una manera muy real. Y aunque las historias puedan tener finales, el impacto de un amor tan significativo como el de Hande y Kerem perdura en la memoria colectiva. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje nostálgico y emotivo. Espero que hayan disfrutado recordando esta hermosa historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Hande y Kerem? ¿Qué significó su relación para ustedes? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, realmente me encanta leerlos y conectar con ustedes a través de sus experiencias y opiniones. Y si este vídeo les ha gustado y han sentido esa conexión especial con la historia, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman las historias de amor o que son fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.